Saludos, colegas. Perspectivas lingüísticas para una didáctica del vocabulario enfocada en la formación de la cultura forma parte de una investigación más amplia iniciada en Cuba y luego generalizada a México. Soy María Teresa Machado Durán, profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a continuación voy a presentarles los resultados fundamentales de esta experiencia. La formación de la cultura es hoy un objetivo clave dentro de la educación. En algunos momentos se le ve aparecer incluso con el calificativo integral, para querer significar la necesidad que tiene el docente de formar un educando competente, capaz de dominar el instrumento con el cual va a apropiarse, va a sistematizar y va a recrear esa cultura. Sin embargo, hay que destacar que el magisterio y la lingüística en particular se han nutrido no solo de lo que sus teóricos han aportado, sino también de la obra de otros autores que en el ámbito culturológico han hecho notables aportes que también favorecen la comprensión de este principio del lenguaje en el centro de la apropiación de la cultura. No pueden dejar de mencionarse los psicólogos Lev Vygotsky, Jerome Bruner, por solo citar algunos, ni tampoco los trabajos del semiólogo Humberto Eco o el antropólogo Levi Strauss. Asimismo, en el ámbito latinoamericano sobresale la obra del pedagogo, también filósofo, Paulo Freire, y otros estudiosos, como es el caso de Bourdieu, de Holmes, de William, que desde diferentes ámbitos han aportado teoría y metodología para la comprensión de esta formación del hombre. Que la lengua-idioma es un sistema de signos por excelencia para acceder a la cultura, para acceder a niveles de abstracción inaccesibles a otros sistemas de signos, es una verdad de perogrullo. Sin embargo, no podemos dejar de lado, sobre todo los profesores de español, que en ese entramado lingüístico que forma el sistema de la lengua, valga la redundancia, el sistema léxico ocupa un lugar especial, por ser este el que contiene las unidades portadoras de significado nuclear, por ser este el sistema donde nos encontramos las unidades portadoras de los núcleos conceptuales que tienen sus referentes inmediatos en la realidad, objetiva o subjetiva, pero la realidad. De ahí que es interesante poder develar cuáles son las unidades del sistema con las cuales debe operar el maestro para favorecer esa formación culturológica. Se corrobora a partir de un estudio diagnóstico realizado por la autora en México y Cuba en docentes de la enseñanza media, concretamente la secundaria básica, que el trabajo con el vocabulario se reduce a un paso metodológico de la clase de lectura, asociado a listas de palabras con significados desconocidos para los estudiantes. Se asume además el vocablo o palabra como entidad única de este subsistema lingüístico y se ciñe el acceso al significado léxico a dos vías fundamentales: el contexto y el uso del diccionario. A partir de los resultados del diagnóstico, se determinó como objetivo general perfeccionar la formación de la cultura en la secundaria básica a través del trabajo con el vocabulario. Y se definieron como objetivos específicos, primero, diagnosticar la situación actual del proceso de enseñanza
aprendizaje del vocabulario como componente lingüístico favorecedor de la formación de la cultura. Sistematizar la teoría acerca del volumen vocabulario en el devenir y mediante un corte transversal definir su contenido actual dentro de la ciencia lingüística y como contenido de la enseñanza. Seguidamente, pues nos propusimos modelar desde el punto de vista teórico-metodológico el tratamiento del vocabulario para una didáctica enfocada en la formación de la cultura. La metodología utilizada se plantea desde tres ejes fundamentales. En primer lugar, el método de cartografía conceptual con el cual pudimos inventariar y definir las unidades involucradas en el volumen del léxico en su contraste con el vocabulario. El método sistémico estructural funcional se utilizó para la sistematización de la teoría y el experimento pedagógico para validar el modelo propuesto de una didáctica del vocabulario enfocado en la formación de la cultura. Los resultados se expresan en una caracterización de la situación actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del vocabulario y un modelo teórico-metodológico del tratamiento del vocabulario para una didáctica enfocada en la formación de la cultura. Se consideran perspectivas lingüísticas para una didáctica del vocabulario enfocada en la formación de la cultura. Primero, la distinción léxico-vocabulario y trabajar este último como una dimensión de la clase de español literatura y no solo de ella. Considerar que el volumen de la noción vocabulario rebasa la palabra e involucra a todas las unidades de significado nuclear del sistema. Considerar asimismo la variante léxica estándar de la norma culta de la nación sin reprimir el uso de otros registros que pueden permitir al educando acceder a otros saberes que estén en un nivel popular, incluso vulgar. Desde el punto de vista teórico, se define el volumen del contenido vocabulario a partir de las llamadas reglas para la creación léxica definidas por el lingüista Max Figueroa Esteban, el cual destaca que las reglas tácticas pueden permitir la conformación de lexemas, esas unidades que comúnmente se identifican con palabras y que según este modelo debe integrar los modelos léxico-genésicos que se expresan en onomatopeyas, palabras derivadas, compuestas propiamente dichas, prefijadas, palabras parasintéticas y, por qué no, dada su productividad en nuestro siglo, las siglas y algunos casos de reduplicación que consideraremos más adelante. Asimismo, las lexicalizaciones como esas unidades fijas de significación a pesar de ser combinaciones de palabras, pero que siempre destacan por su estabilidad y en la que entran fraseologismos, refranes, proverbios, tan apegadas generalmente a la historia, la tradición, el folclore de la nación. Se consideró oportuno realizar algunas precisiones entre las que están, en primer lugar, distinguir convenientemente los límites entre onomatopeya, armonía imitativa y otros efectos sonoros como la gitanjáfora, tan extendida en la poesía negra cubana del siglo XIX y que aquí se ejemplifica con versos de Nicolás Guillén. Songoro cosongo songo ve, songoro cosongo de mamey, songoro la negra baila bien, donde hay un efecto sonoro, pero no hay un significante y un significado de la naturaleza, susurra. De igual manera, se considera la sigla como parte de las unidades que deben estudiarse dentro del trabajo con el vocabulario. Han demostrado ampliamente su fecundidad
en el español contemporáneo y su capacidad inclusive de ser derivadas. Las mezclas. Las mezclas hoy se han vuelto muy productivas en el español, sobre todo el que procura designar fenómenos relacionados con las tecnologías y otros. Tenemos acá colocado el ejemplo de webinar donde coinciden trozos, partes de palabras no identificables con morfemas. Y como decíamos hace un momento, reduplicaciones como viene, en las que se aleja de la gramática para referir a la noción parqueador o aparcador, sobre todo en el español hablado en México. Y el trabajo con las lexías, a nuestro modo de ver, debe ocupar un protagónico cuando se trabaja con el vocabulario por todas las amplias posibilidades que éste ofrece, no solo al trabajar la riqueza que tiene el español, sino también para profundizar en la historia, en el folclore, en la tradición de los pueblos que este tipo de constructo pues contiene de manera muy enjundiosa. Cantar el manicero en Cuba, por ejemplo, es equivalente a agarrar su petate en México, como lo es traer el nopal en la cara en México, que equivale a quien no tiene de Congo, tiene de Carabalí en Cuba. Nótese cómo hay un sabor de, pues, dicharacherismo, de condición de conocimiento de tradiciones que son contentivos de estas unidades que, aunque tengan estructura sintagmática u oracional, pues funcionan como un todo significativo. Se concluye que los actuales avances de la ciencia del lenguaje en relación con la concepción del vocabulario demuestran que este constituye un subconjunto sistémico del léxico, cuyas unidades constituyen el soporte constructivo de los textos y cumplen una función esencial en la apropiación de la cultura. El modelo en cuestión ofrece una perspectiva lingüística para una didáctica del vocabulario concebido como dimensión en la que se precisan conceptos desde una perspectiva semiótica y se redefinen otros como reduplicación, se incluye la mezcla y se fundamenta la necesidad de un espacio en este dominio para las lexías. No se trata de un modelo único ni definitivo, sino de una propuesta que en calidad de intermediaria responde a situaciones y contextos culturales específicos, de ahí que en otras condiciones puede variar. Agradezco al Ministerio de Educación en Cuba y la Secretaría de Educación Pública en México por la posibilidad de interactuar con los maestros de secundaria básica de ambas naciones y acceder a los datos que favorecieron esta investigación. A los organizadores de este evento por abrirme un espacio para socializar este resultado. Muchísimas gracias.